Hola, con este video vamos a iniciar una serie de presentaciones sobre el tema del Estado y el poder constituyente. En esta secuencia vamos a tratar de cubrir algunos temas como los siguientes: el Estado y la Constitución, las aporías del orden y del poder, la genealogía del poder constituyente, la doctrina del poder constituyente, los tipos de poder constituyente, el poder constituyente derivado y el referéndum, la reforma y la mutación constitucional y los límites implícitos al poder constituyente. El primer tema de esta secuencia será el Estado y la Constitución. El Estado al que nos referimos es al Estado moderno, el mismo que surge aproximadamente en el siglo XV, cuando se empieza a percibir el rol del Estado central al que debe responder la reacción que permite que se reconozca al pueblo como el protagonista, como el soberano, que debe tener un pacto con el monarca de forma que se reconozca la identidad del pueblo soberano. Entonces, al hablar de el estado en el que se inicia la modernidad, un estado en el que se debe tratar de establecer un pacto entre quien detenta el poder y el soberano, que es el que requiere que se cumplan una serie de pactos o acuerdos para poder generar una dinámica de funcionamiento en la que el soberano, que es el pueblo, no esté ausente. Si el pueblo es el soberano, el pueblo debe llegar a un acuerdo, el mismo que debe tener proyección en la historia y debe respetarse en un estatuto al que se le va a denominar constitución. Entonces, el pueblo es el soberano y la Constitución contiene esa decisión sobre la forma de Estado y la forma de gobierno que se acuerda para adoptar la manera en la que va a existir políticamente la comunidad, en la que se respetarán los derechos de los individuos y donde la autoridad que ejerza el poder debe respetar los derechos de los individuos. En este Estado moderno, el rol preponderante será el Parlamento como agente representativo de la voluntad del soberano, que es la voluntad popular. La manifestación de la soberanía del pueblo se presenta cuando el poder constituyente, es decir, el soberano, define este pacto de operación, de organización y de funcionamiento, así como contiene también los poderes que van a ejercitarse de manera representativa, porque el pueblo mismo no puede hacerlo sin representantes. Entonces, la Constitución es es el documento que aprueba el poder constituyente y donde se prevé el proceso de adaptación y ajustes futuros en el desarrollo histórico, es decir, en el propio pacto político, en el propio estatuto constitucional, así como el poder constituyente define cuáles van a ser las instancias y los órganos en los que se va a producir la representación para que exista una autoridad que ejerza el poder por cuenta, en nombre y en interés del pueblo. Este estatuto que contiene las reglas con las que va a funcionar los poderes constituidos, este mismo estatuto va a definir en su texto, en la Constitución, cuáles deben ser las reglas que debe observar el poder constituido para modificar, para reformar, para revisar la Constitución que se está dando al pueblo de una manera originaria. Es decir, el poder constituyente originario establece cuáles serán
los poderes constituidos y en el mismo pacto constitucional señalará cuáles son las reglas para reformar el acuerdo político fundamental que permite la relación entre la autoridad y el pueblo. Entonces, nos encontramos con un tipo de Estado que es el Estado moderno, que es un Estado democrático porque reconoce al pueblo como principal protagonista y como titular del poder, y es un Estado democrático de derecho porque el estatuto se convierte en la norma a partir de la cual se establecen la regularidad y la normalidad, las normas que deben seguirse de manera estándar en las relaciones entre los ciudadanos entre sí y entre la autoridad y los ciudadanos, de forma que no solamente la autoridad respete los derechos del ciudadano, del individuo, sino que también la propia autoridad observe un conjunto de reglas en la interacción entre las diversas instancias o agencias del Estado que van a ejercer el poder por cuenta del pueblo como titular de la soberanía. Entonces, vamos a pasar a revisar cómo es que del Estado moderno, que tiene una constitución, pasamos a una dimensión especial en la relación entre el pueblo y la autoridad que genera un valor especial para ese pacto que es la Constitución. Nos encontrábamos ante un Estado democrático donde el poder lo tiene el pueblo, pero este estatuto donde figura el carácter soberano del pueblo como titular y que es reconocido en un documento escrito, que es la Constitución, pasa a tener una dimensión diferente cuando hablamos de la supremacía que tendrá la Constitución como una norma que atraviesa la diversidad de esferas en las que se desenvuelve la existencia política de la comunidad. El Estado constitucional, que es el Estado que se rige por esta Constitución, altera de alguna forma la dinámica democrática, quiebra el paralelismo de la decisión constitutiva y abre el proceso constituyente para que el juez constitucional afecte, modifique, dimensione el significado del pacto acordado democráticamente por el soberano a través de la capacidad de este juez constitucional para interpretar la Constitución y para decidir qué es lo políticamente afín a la voluntad constitucional. Entonces, démonos cuenta que estamos ante dos dimensiones diferentes en el mismo Estado moderno. Una dimensión en la que al inicio del Estado moderno, en el siglo XV, este Estado se concibe como un Estado típicamente democrático, donde la Constitución se aprueba para establecer las relaciones que permiten un margen importante de respeto a las libertades individuales del ciudadano y donde la autoridad se compromete a observar esas reglas y a mantener el orden que la Constitución señala. Pero posteriormente, y esto es en particular a partir de la segunda mitad del siglo XX, se desarrolla un nuevo concepto de Estado moderno en el que pasamos del Estado democrático de derecho al Estado constitucional de derecho, donde el soberano, de alguna manera, endosa a la Constitución un poder especial para que se interprete la generalidad de la vida política de la comunidad a través de la interpretación que del pacto, del estatuto, de la Constitución haga el juez constitucional. Entonces nos encontramos ante un esquema en el que podemos advertir la diferencia que hay entre la lógica política del Estado moderno en sus inicios y la lógica jurídica del Estado constitucional. Podemos notar que en el inicio, como Estado moderno, Estado democrático de derecho, vemos que el fin era proteger la libertad individual.
en la lógica jurídica del Estado constitucional, el fin será la primacía moral y política de los derechos humanos y de los valores constitucionales que serán protegidos, entre otras cosas, por la naturaleza rígida y el carácter supremo de la Constitución. Entonces, para alcanzar este fin, el medio es contar con una Constitución cuya reforma será establecida con algún grado de rigidez y de dificultad para que tenga permanencia y estabilidad, y donde esta norma, cuya modificación o reforma o revisión es difícil de remontar, tiene carácter supremo, a diferencia de lo que ocurría con la lógica del Estado moderno, donde el fin era la libertad individual y el medio para proteger esta libertad individual era el principio de separación y de equilibrio de poderes. Esta dimensión, este rol que tiene la separación y equilibrio de poderes pasa a un segundo plano, porque si bien la separación y equilibrio de poderes está contenido en la Constitución, el principal valor, el principal enfoque, el parámetro, el paradigma nuevo con la lógica jurídica del Estado constitucional ya no es solamente la relación entre el Estado y el individuo, sino el contenido que tiene la Constitución, donde aparecen una serie de principios, entre ellos los derechos humanos y otros valores constitucionales, donde el juez constitucional será el encargado de protegerlos y de interpretarlos. Entonces podemos advertir que en esta nueva lógica del Estado constitucional de derecho se presenta una tríada, una relación especial. Estamos hablando de un Estado constitucional y de una democracia constitucional cuyos contenidos serán los que defina el juez constitucional, que es a quien le corresponde afirmar en qué consiste el Estado constitucional y en qué consiste la democracia constitucional. El Tribunal Constitucional es este juez constitucional. Y para conseguir la afirmación de este Estado constitucional y esta democracia constitucional, el juez va a recurrir a estos medios que son la supremacía y rigidez de la Constitución, las mismas que de alguna manera están vinculadas a la supremacía convencional de los derechos humanos. Supremacía convencional porque los derechos humanos tienen una naturaleza trascendente, están mucho más allá del Estado, están reconocidos por la comunidad internacional y los convenios internacionales en los que se establecen cuáles son los derechos fundamentales de todas las personas más allá de las naciones. Entonces, el juez constitucional es la autoridad que interpretará la Constitución dentro de las reglas que ella misma establece, las cuales son los principios constitucionales y los valores. Este juez constitucional revisará cualquier conducta y cualquier acto de la comunidad política a partir de las reglas centrales, básicas, basilares de la Constitución, de forma que no haya aspecto de la sociedad que no pueda ser revisado a partir de su constitucionalidad. Cuando el juez opera, cuando el juez actúa, debe basarse entonces en los principios. Y para el análisis de la constitucionalidad de los actos, en este tipo de Estado constitucional que va afirmando el Tribunal Constitucional, tendrá que realizar la optimización de los principios constitucionales, para lo cual la doctrina ha creado una denominada fórmula del peso, que es la que observamos en la pantalla, donde los principios centrales de la optimización serán la revisión que existe entre la satisfacción de uno de los principios, el grado de afectación que tiene el otro y cuál es el balance para decidir la intervención, no obstante el sacrificio de uno de los extremos en los que hay conflicto entre los dos principios.